El mundo religioso se opone a Dios Todopoderoso y lo condena. Su mala conducta lo ha convertido en un bastión de anticristos. Sí. ¿Cómo no va a ser destruida Babilonia la Grande por Dios? Amén. Como dice Dios Todopoderoso, el mundo está cayendo. Babilonia está paralizada. ¿Cómo no iba a poder ser destruido el mundo religioso por mi autoridad en la tierra? Amén. Pastor Juan, no podemos discutir con su lógica. Llama rápido a la policía. Hermanos, tenemos que ver claramente que la historia de la oposición a Dios se remonta al menos hasta el final de la era de la ley. Sí. Cuando Dios se encarnó y realizó su obra en la era de la gracia, los fariseos y los anticristos llevaban tiempo controlando el mundo religioso. Se convirtieron en la oposición a su obra de redención. Sí. Sabed que cuando Dios Todopoderoso aparezca, el mundo religioso se erigirá en enemigo de la obra del juicio de Dios. Condena a Dios Todopoderoso y blasfema contra él. Y colabora con el régimen del PCC para perseguir a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Han cometido el terrible pecado de volver a crucificar a Dios. Amén. Jesús no solo maldijo a los fariseos y reveló la oscuridad del mundo religioso, sino que cuando Dios Todopoderoso realiza su obra, sigue revelando la esencia de los pastores y ancianos, su oposición a Dios. Sí, es cierto. Y además, maldice a los anticristos que han vuelto a crucificar a Dios. Amén. Esto da mucho que pensar. Sí, es cierto. En ambas ocasiones, Dios se ha encarnado y ha condenado al mundo religioso. ¿Qué demuestra esto? Los elegidos de Dios por fin comprenden que el mundo religioso, Babilonia la Grande, está destinado a caer. Amén. Solo creen en el nombre de Dios, pero nunca dan testimonio de Él, ni lo exaltan. No ponen en práctica su voluntad. No pueden llevar ante su trono a sus elegidos. Y no pueden guiarles por el buen camino para que conozcan a Dios mediante la práctica de sus palabras. Los líderes religiosos van en contra de la voluntad de Dios. Ellos no practican la verdad. Predican conocimientos bíblicos para presumir y para que la gente los admire y los venere. Cierto, estoy de Cada acuerdo. vez habla mejor. Guían a los creyentes por el mismo camino hipócrita de los fariseos. Sí. Perjudican a los elegidos de Dios. Sí. Los líderes religiosos son herramientas de Satanás. Son todos auténticos anticristos. Sean benditos. Estaban perjudicando y no nos habíamos dado cuenta. Durante las 3 etapas de su obra de salvación, Dios se ha encarnado 2 veces para redimir y salvar a la humanidad. Todo el mundo religioso es enemigo de Cristo y se ha convertido en un obstáculo para la obra de salvación de Dios. Han ofendido su carácter y por eso Dios los ha maldecido y castigado. Amén. Este es el castigo justo por sus pecados. Esto es lo que dicen las profecías. Cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo. Cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. ¡Ay! La gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte. Porque en una hora ha llegado tu juicio. El mundo religioso es Babilonia la Grande. Sí. Abandonemos el mundo religioso para que Dios no nos castigue. Sí. Librémonos del engaño de los pastores y ancianos. Evitemos ser destruidos con ellos. Así es. Si abandonamos el mundo religioso, Dios no nos castigará. Hermanos, el mundo religioso se opone a Dios Todopoderoso y lo condena.
Su mala conducta lo ha convertido en un bastión de anticristos. ¿Cómo no va a ser destruida Babilonia la Grande por Dios? Amén. Su carácter justo, su omnipotencia y sabiduría se revelarán cuando haya destruido por completo a todas las fuerzas satánicas. Amén. Tras el desastre, Dios se revelará en público ante la humanidad. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Esta es la verdad. Hermanos, quienes no acepten el juicio de Dios Todopoderoso en los últimos días, aunque se aferren al nombre de Jesús en el mundo religioso, aunque sigan la Biblia, la salvación de la cruz o las ceremonias religiosas, aunque trabajen, sufran o se sacrifiquen, si no se arrepienten y vuelven a Dios Todopoderoso, serán derribados y destruidos con el resto del mundo religioso. Sí, seguro. Dios lo predestinó hace mucho y nadie puede cambiarlo. Amén. Hace mucho que Dios llamó a sus elegidos en las profecías. Salid de ella, pueblo mío, Para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Amén. Gracias. Gracias a Dios. Dios nos llamó a Gracias a seguir. Dios. Hermanos, veamos cómo condena Dios Todopoderoso tanto a estos anticristos que se oponen a Dios, como al mundo religioso que está controlado por ellos. De acuerdo. De De acuerdo. De acuerdo. Dios Todopoderoso dice: Cristo viene en los últimos días para que a todos los que verdaderamente creen en Él les pueda proveer la vida. Si no eres capaz de reconocerlo y en cambio lo condenas, blasfemas y hasta lo persigues, entonces estás destinado a quemarte por la eternidad. Y nunca entrarás en el reino de Dios. Porque este Cristo es Él mismo, la expresión del Espíritu Santo, la expresión de Dios, aquel a quien Dios le ha confiado hacer su obra en la tierra. Y por eso digo que si no puedes aceptar todo lo que el Cristo de los últimos días hace, entonces blasfemas contra el Espíritu Santo. La retribución que deben sufrir los que blasfeman contra el Espíritu Santo es obvia para todos. Porque al que tú te opones no es a un hombre. Lo que niegas no es algún ser diminuto, sino a Cristo. ¿Eres consciente de estas consecuencias? No has cometido un pequeño error, sino que has cometido un crimen atroz. Recuerda lo que siguió después de que los judíos clavasen a Jesús en la cruz hace 2000 años. Los judíos fueron expulsados de Israel y huyeron a países alrededor del mundo. Muchos murieron asesinados. Y toda la nación judía se vio sometida a una destrucción sin precedentes. Habían clavado a Dios en la cruz. Cometieron un crimen atroz y provocaron su carácter. Se les hizo pagar por lo que hicieron. Se les hizo cargar con las consecuencias de sus actos. Condenaron a Dios, lo rechazaron y, por tanto, solo tenían un destino: ser castigados por Él. Esta es la amarga consecuencia y el desastre que sus gobernantes trajeron a su país y nación. Amén.
Confiamos en que ningún país o poder pueda interponerse en el camino de lo que Dios quiere lograr. Aquellos que obstruyen su obra, se resisten a su palabra, interrumpen y perjudican su plan, serán castigados por él en última instancia. Quien resiste la obra de Dios será enviado al infierno. Cualquier país que lo haga será destruido. Cualquier nación que se levante para oponerse a la obra de Dios será barrida de esta tierra y dejará de existir. Amén. Gracias. Hermana Ma, ¿cuándo viene el pastor Wang? Ya le he enviado un mensaje. No obstante, mientras el viejo mundo continúe existiendo, lanzaré mi furia sobre sus naciones, promulgando abiertamente mis decretos administrativos por todo el universo, y enviaré castigo a quien los viole. Cuando vuelvo mi rostro al universo para hablar, toda la humanidad oye mi voz y ve inmediatamente todas las obras que en todo el universo yo he forjado. Los que van en contra de mi voluntad, es decir, los que se oponen a mí con los hechos del hombre, caerán bajo mi castigo. Yo tomaré las numerosísimas estrellas de los cielos y las haré de nuevo. Gracias a mí, el sol y la luna serán renovados. Los cielos ya no serán más como eran. Las innumerables cosas sobre la tierra serán renovadas. Todas serán completadas por medio de mis palabras. Las muchas naciones del universo serán divididas de nuevo y sustituidas por la mía. De forma que las naciones sobre la tierra desaparecerán para siempre y serán una sola que me adore. Todas las naciones de la tierra serán destruidas y dejarán de existir. De los seres humanos del universo, todos los pertenecientes al diablo serán exterminados. Mi fuego ardiente abatirá a todos los que adoran a Satanás. Es decir, que excepto los que están ahora dentro de la corriente, el resto quedará reducido a cenizas. Cuando yo castigue a los muchos pueblos, los del mundo religioso regresarán en grados diferentes a mi reino, que ha sido conquistado por mis obras. Porque habrán visto la llegada del santo cabalgando sobre una nube blanca. Toda la humanidad seguirá a su propia especie y recibirá castigos que variarán según lo que hayan hecho. Todos los que se han levantado contra mí perecerán. En cuanto a aquellos en cuyos actos sobre la tierra no me han involucrado, seguirán existiendo en la tierra bajo el gobierno de mis hijos y mi pueblo, gracias a cómo se han absuelto ellos mismos. Yo me revelaré a las innumerables personas y naciones, resonando con mi propia voz sobre la tierra, para proclamar la terminación de mi gran obra, para que toda la humanidad la vea con sus propios ojos. Amén. Las palabras de Dios tienen gran autoridad. Se cumplirá cada frase. Hermanos, todas las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad y tienen poder. Muestran su justicia, su majestad, su ira y su carácter.
que no admite ofensa. Amén. Quienes se opongan a Dios, interrumpan o alteren su obra, sin duda recibirán de Él las penas y el castigo que merecen. Amén. En la era de la ley, los ciudadanos de Sodoma renegaban de Dios y se oponían a Él. Enfurecieron su carácter y los destruyó. A todos, hasta dejarlos reducidos a cenizas. Así es. En la era de la gracia, los principales sacerdotes, escribas y fariseos judíos se oponían públicamente al Señor Jesús. Se confabularon con el gobierno de Roma para subir a Jesús a lo más alto de la cruz. Cometieron un grave pecado Cierto. que ofendió el carácter de Dios. Sí. Es verdad. Toda la nación judía fue sometida a una destrucción sin precedentes. Sí. Hoy en día, los líderes religiosos juzgan y se oponen a Dios Todopoderoso abiertamente. Incluso colaboran con el demoníaco PCC para perseguir y detener a los hermanos que difunden el Evangelio. Hace tiempo que cometieron los pecados de blasfemar contra el Espíritu Santo y de crucificar de nuevo a Dios. Sí. Su mala conducta es peor que la de los sodomitas e incomparablemente peor que la de los judíos fariseos. Amén. Ellos son los anticristos dejados al descubierto por la obra de Dios. Son la malvada fuerza que se ha opuesto a Dios con mayor severidad y fanatismo en toda la historia. El mundo religioso está formado por fuerzas malvadas opuestas a Dios. Es un nido de anticristos demoníacos. Amén. Es un firme bastión que intenta estar a la misma altura que el reino de Cristo. Amén. Es un campamento de enemigos de Dios que se obstinan en rebelarse contra Él. Amén. Sí, es El verdad. mundo religioso es Dios malvado. debe destruirlo. El carácter justo de Dios no admite ofensa. Ni su santidad puede mancillarse. Amén. Su obra es el comienzo de una nueva era y el final de una era antigua. Sí. El mundo religioso controlado por anticristos demoníacos, así como este malvado mundo, pronto serán destruidos por los desastres de Dios en los últimos días. Amén. Lleva toda la razón. Ya ha llegado el justo castigo de Dios. Amén. Como dice Dios Todopoderoso, página 317, el mundo está cayendo. Babilonia está paralizada. ¿Cómo no iba a poder ser destruido el mundo religioso por mi autoridad en la tierra? ¿Quién sigue atreviéndose a desobedecerme y a oponerse a mí? ¿Los escribas? ¿Todos los oficiales religiosos? ¿Los gobernantes y las autoridades sobre la tierra? ¿Los ángeles? ¿Quién no celebra la perfección y la plenitud de mi cuerpo? Entre todos los pueblos, ¿quién no canta mis alabanzas sin cesar? ¿Quién no está indefectiblemente feliz? ¿Cómo no iban a perecer los países de la tierra? ¿Cómo no iban a caer? ¿Cómo no iba a vitorear mi pueblo? ¿Cómo no iba a cantar con gozo? Amén. Gracias. Así es la verdadera